Pues estamos de regreso, vamos directo a conversar con el diputado del Partido Comunista por la región de Valparaíso, integra la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Luis Cuello. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buen día, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Diputado, hartos temas que conversar con usted, pero quiero partir, por supuesto, por la situación de Daniel Jadwe. Ha salido de Capitán Llávar. Usted sabe que la Fiscalía naturalmente va a apelar a esta determinación para devolverlo ahí. Pero ¿cómo ve, lo primero, este hecho de haber sido, ¿no es cierto?, finalmente liberado de la condición de prisión preventiva? Bueno, la primera consideración es que, a nuestro juicio, la medida cautelar que se decretó hace ya 3 meses, que fue muy prolongada, de mantener al exalcalde Jadwe en prisión preventiva, lo que además le significó perder su función, que fue donde fue electo popularmente como alcalde, siempre lo consideramos una medida muy injusta, muy desproporcionada y además innecesaria. Yo creo que el fallo de ayer de la magistrado es un avance, puesto que termina con esta injusticia. Claro, incluso a mi juicio no es aún necesario de ningún modo mantener una medida restrictiva de libertad como el arresto domiciliario, pero sin duda eso es un avance respecto a lo que había. Y creo que el fallo de la magistrado, yo estuve viendo la audiencia, creo que fue bastante contundente en términos de su argumentación, citó el Pacto de San José de Costa Rica y también planteó algunos elementos respecto del ánimo permanente de colaboración con la justicia y con el Ministerio Público que ha tenido el alcalde Jadwe. Él siempre ha transparentado toda la información, sus cuentas bancarias, ha tenido disposición para comparecer a la audiencia. Entonces, esta medida era completamente innecesaria. Yo creo que nunca debió haber sido decretada y por lo tanto creo que en adelante esto abre un camino, yo creo muy difícil. Espero que esto no se revierta. Yo creo que fue tan contundente el fallo desde el punto de vista de la argumentación que veo muy difícil. Ojalá, esa es mi expectativa, que esto se revierta en la Corte y por lo tanto creo que al contrario esto abre un camino para que en definitiva se acredite la completa inocencia del alcalde Jadwe respecto de los cargos que se le imputan. Diputado, le quiero preguntar no solo en su calidad de militante del Partido Comunista, sino que como un observador también, ¿no? Y entendiendo que usted forma parte de otro poder del Estado. Pero, ¿usted diría que la presión mediática está influyendo en las decisiones que toman los jueces de garantías para dictar o no prisiones preventivas? Mire, yo creo que no. Los jueces tienen su independencia, son muy celosos de su independencia. Acá lo importante es que, por lo menos desde el punto de vista nuestro, nosotros siempre hemos respetado la autonomía, la independencia del Poder Judicial, pero eso no significa en modo alguno que tengamos que restringir nuestra opinión. Yo creo que todos tenemos como ciudadanos, como chilenos y personas, libertad de expresión, de poder plantear nuestros puntos de vista y ciertamente si estimamos que un fallo judicial es errado, es erróneo o resulta injusto, tenemos todo el derecho a plantearlo. Entonces, yo creo que se ha hecho tal vez una exageración cuando se ha planteado que las críticas que hemos hecho desde el Partido Comunista, algunos parlamentarios y parlamentarias, a los fallos de la justicia, en este caso, resulta una presión. Yo creo que de ninguna manera no es ninguna presión, es solamente parte del ejercicio de una libertad de opinar respecto a lo que hace otro poder del Estado. Distinto es intervenir, y ahí yo creo que también hay un buen grado se presenta un buen grado de hipocresía, en el sentido que la derecha hace críticas nos critica a nosotros por comentar fallos. Sin embargo, acá hemos visto, a propósito de la filtración de los audios del caso de Hermosilla, como casos que involucraban a la derecha y en particular a la UDI, aparentemente aquí nadie opinó, pero sin duda alguien intervino, hubo mano mora, y ya se está conociendo que aparentemente el ex fiscal Manuel Guerra de alguna manera intervino para poder cerrar estos casos, cuestión que se está investigando. Entonces creo que ahí está el problema realmente. Claro, solo para precisar un punto, diputado Cuello, perdón, que siempre lo estoy confundiendo con Cuellar. Ya, de nuevo. Oiga, para precisar un punto, diputado Cuello, no olvidemos que hubo una carta, recordemos cuando estaba toda esta situación de Daniel Jadwe de su partido, perdón, no era de su partido, para dejarlo más claro, eran de 1.500 personas, ¿no es cierto?, que, entre ellos militantes comunistas, por cierto, que decían que aquí había una actitud de parte del Poder Judicial que era completamente, mire, ya no recuerdo las palabras, pero era una carta muy dura contra el Poder Judicial o contra los ministros que o los jueces que estaban tomando la decisión respecto a Daniel Jauregui. No nos olvidemos de aquello. Sí, a ver, esa fue una carta que, como usted bien dice, Mirna,
fue firmada por muchas personas y por lo tanto contenía distintas opiniones y miradas respecto a lo que estaba pasando con este proceso judicial. Para mí lo fundamental tiene que ver con que siempre nosotros hemos expresado un respaldo político al alcalde Jadwe y que tiene que ver no solamente con confiar en su inocencia, sino que también tiene que ver con un respaldo a lo que ha sido su gestión al frente del municipio de Recoleta, que ha sido una gestión y más bien una política, la política de servicios populares que ha sido un ejemplo para muchos municipios y que ha acercado o que ha permitido que muchas personas que tienen pocos recursos, personas pobres, accedan a bienes y servicios que para ellos eran prohibitivos, a los cuales no tenían acceso. Acceder, por ejemplo, a audífonos, a lentes, a medicamentos a bajo costo, a libros incluso, eso forma parte de una política que sin duda mejoró la calidad de vida de las personas. Y frente a eso nosotros, por supuesto, que expresamos nuestro pleno respaldo político a esa gestión del alcalde y a su liderazgo, y por lo tanto eso se expresó en buena medida en esa carta. Pero también, por supuesto, nosotros hemos dicho que también respetamos a la justicia. Sin embargo, creo que, claro, de a poco se está haciendo justicia. Yo creo que lo que pasó ayer es una cuota de justicia, se está haciendo algo de justicia con el alcalde Jadwe y esperamos que ese camino siga en esa dirección. Claro, si no, si solamente para precisar es que la carta lo que pasa es que ponían en tela de juicio la independencia del Poder Judicial para determinar entonces la situación de Daniel Jadwe. Pero para seguir avanzando, diputado, porque quiero preguntarle también respecto de los alcances que tiene el caso Hermosilla. Son muchos los alcances, mañana se van a dar a conocer los chats por parte de la defensa, Juan Pablo Hermosilla así lo ha planteado. Y en lo que a usted respecta, quiero preguntarle uno de los temas. ¿Cómo ve el anuncio que ha hecho el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Erika Edo, en cuanto a presentar una acusación constitucional contra el juez, el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus? A ver, yo creo que en lo que respecta al ministro Matus, lo que queda en cuestión claramente es un mecanismo, un procedimiento para designar a los jueces de los tribunales superiores de justicia, y creo que eso es lo que queda en cuestionamiento, lo que queda en tela de juicio. Ahora, respecto de, y ciertamente lo que aquí ha ocurrido es que el ministro Matus ha entregado versiones que han sido contradictorias respecto a su comunicación con Hermosilla. Ahora bien, yo no conozco cuáles son los argumentos jurídicos que tendrán los diputados que están promoviendo o redactando una acusación constitucional. Me gustaría primero poder examinarlos, revisarlos para determinar si tiene viabilidad respaldar un libelo de este tipo. Pero ciertamente que la Cámara de Diputados tiene facultades fiscalizadoras y por supuesto que están en su derecho quienes así lo promueven, y desde luego yo sería cauto desde el punto de vista de conocer primero los argumentos. Pero además yo quiero decir otra cosa, porque también esto se cruza con una suerte de mecanismo, una costumbre, una cultura binominal para designar a los magistrados de los tribunales y también para asignar a integrantes de otros órganos, por ejemplo, del Consejo Nacional de Televisión, del Banco Central y, por supuesto, de la Corte Suprema. Es decir, acá, en definitiva, siempre, o sea, se ha naturalizado una suerte de negociación entre el mundo de la exconcertación y la derecha para poder proveer estos cargos. Ocurre también en el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, para sincerar las cosas, nosotros como Partido Comunista, a ver, no hay ninguna persona, no hay ningún magistrado en el Tribunal Constitucional que tenga cercanía o afinidad con el Partido Comunista. Sin embargo, sí hay la gran mayoría de los magistrados que están en ese tribunal, sí tienen afinidad con otros sectores políticos que y han llegado justamente producto de negociaciones a ese tribunal. Entonces creo que también tiene que ver con eso, creo que es momento también de discutir y superar esta cultura binominal y pensar en otras formas de designación, otras formas de poder determinar quiénes llegan a estos tribunales. El ex fiscal Pedro Ortustegui decía también en una entrevista con nosotros ayer que el caso Hermosilla afecta parejito a la derecha y a la izquierda. Eh, ¿Usted diría que esto es así? Y si es así, ¿cómo ve que el presidente Gabriel Boric haya reiterado sus comentarios respecto del caso? No, yo no creo que esto afecte a todos por igual, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que claramente, por lo que se ha conocido hasta este momento, los vínculos de Luis Hermosilla y la gestión en las operaciones en las que se vio envuelto, que son operaciones delictuales, sí tienen vinculación clara y estrecha con los anteriores gobiernos de la derecha, con los gobiernos de Sebastián Piñera en particular. Se ha conocido recientemente, ayer, una reportaje que indica
gestiones en favor de un proyecto inmobiliario que también involucró diálogos con ministros de Estado. Entonces, acá ha salido a la luz casos que ya quedaron en el olvido, como el caso Penta, que ciertamente quedó en la impunidad, ese caso de financiamiento ilegal de la política que involucraba a la UDI, no involucraba a la izquierda, y sin duda que eso es bastante grave. Y en el caso del ex ministro Chadwick, claro, él se involucra el punto que la defensa de su acusación constitucional fue financiada, según ha dicho la fiscal Parra, fue financiada en parte con dineros ilícitos provenientes del lavado de activos. Nosotros hemos, junto con otras bancadas del oficialismo, hemos citado una sesión especial. Yo espero que mañana en los comités la UDI permita, porque hemos invitado al ex ministro Chadwick para que dé explicaciones frente al Congreso, porque esto involucra al Congreso claramente. O sea, acá se financió una acusación constitucional eventualmente con dineros ilícitos y por lo tanto hemos invitado al ministro Chadwick, al ex ministro Chadwick, para que comparezca y yo espero que la derecha y en particular la UDI permita que esto ocurra y mañana vamos a tener noticias al respecto. Entonces, y respecto a lo que ha planteado el presidente Boric, yo creo que el presidente Boric, por supuesto, que tiene el derecho a opinar respecto de un acontecimiento que causa alarma pública. Y aquí creo yo que en las críticas que se hicieron a las expresiones del presidente Vamos a tratar de retomar esa conversación. Estamos conversando a esta hora con el diputado del Partido Comunista por la celebran, región de Valparaíso. Ay, sí, diputado, que se cortó. Usted estaba perdón, hablando del presidente Boric. A ver si lo retomamos ahí. sí, sí, retomo, el presidente, creo que las críticas que se han hecho ya Estamos con problemas. son, Espérese, que estamos con problemas de conexión, no sé por qué. Ya, bueno, no sé por qué. Está claro por a ver, qué. y ahora, Hay problemas con la compañía. Dígame, ¿ahora sí? Ya, de nuevo. ya, de nuevo, parto de nuevo, no, lo que decía que las Sí, lo, de, críticas que lo se del presidente Boric. al presidente Boric por sus expresiones sobre la prisión de Hermosilla Mm. son bastante injustas y además involucran, yo creo que hay un subtexto de clasismo detrás. ¿Por qué? Porque en definitiva cuando, por ejemplo, se sorprende o se captura una banda que ejecuta portonazos, muchas autoridades, por supuesto, que celebran esa prisión preventiva y nadie alega que hay presunción de inocencia, que esperemos que los tribunales dicten una sentencia para decir si estas personas participaron o no en un portonazo. Entonces, claro, cuando se trata de un poderoso, de alguien que, digamos, ha ganado mucho dinero mediante, ya sabemos, prácticas de corrupción, prácticas contra la probidad, el alta esfera del poder, claro, ahí entonces hay que ser muy cauto y hay que decir, no, esperemos que la justicia diga algo. Entonces, creo que son críticas profundamente clasistas a mi juicio. Perdone, ¿las críticas de quiénes, clasistas de quiénes, dice usted? Han surgido críticas por parte de sectores de Chile Vamos que han dicho que el presidente fue poco cauto, que fue poco prudente. Entonces creo que esas críticas a mi juicio no corresponden y creo que está muy bien que el presidente haya ratificado sus dichos y que en definitiva no se inhiba frente a estas críticas que, como digo, no son muy honestas intelectualmente. Oiga, pero ¿usted se imagina al presidente Boric haciendo una crítica parecida respecto de Daniel Jadwe cuando entró a prisión preventiva? No lo sé, eso depende siempre del presidente Boric. Él es quien expresa lo No que le pregunto, pero le pregunto si piensa. corresponde. ¿Corresponde que la máxima magistratura del Estado haga comentarios respecto a la decisión que toma otro poder del Estado? Es que vuelvo al mismo punto. Usted me preguntaba al principio respecto Mm, de la independencia del Poder Judicial. Yo creo que una sí. cosa es opinar respecto de lo que decide un poder del Estado, y creo que al respecto yo no veo ningún problema. Yo creo que esta doctrina que se sentó en el pasado, de que los fallos de los tribunales no se comentan, a mí siempre me ha parecido muy errada. Yo creo que, en definitiva, lo que tiene que pensar acá es que no se intervenga en las decisiones de un poder del Estado que es autónomo e independiente. Es una cosa distinta. Pero opinar y expresar una opinión no tiene nada de malo y una autoridad, por hecho de ser tal, no pierde su derecho a opinión. Claro, por supuesto, tiene que tener ciertos resguardos, pero no pierde su derecho a opinar. Diputado Cuello, lo que quiero saber también es lo siguiente, porque lo que decía el ex fiscal Ortustegui, ¿no es cierto?, que cuando el caso Penta pasa, digamos, se pasa el caso Penta al caso de SQM, que ya salpica, ¿no es cierto?, a la centroizquierda, se detiene por completo el proceso, ¿no es cierto?, para que los culpables tengan una, digamos, una responsabilidad y una condena, hablemoslo así, ejemplarizadora, ¿no? Eso no ocurrió, juicios abreviados, se terminó, ¿no es cierto?, llegando a acuerdo, se culpa y se responsabiliza al exfiscal Guerra, ¿no es cierto?, de haber operado en tal sentido, de haber favorecido, de haber derechamente bajado la calidad de los delitos, como por ejemplo el tema del soborno y el cohecho, respecto de algunos imputados, ¿no? Para terminar finalmente en las clases, las llamadas famosas clases de ética, en el caso puntual de Penta. Por eso le pregunto respecto de los alcances que esto tiene también
porque acá hasta ahora afecta a la derecha, pero no sabemos, pues, si mañana se van a conocer nuevos chats. Bueno, yo espero de verdad que lo que usted describe, que ocurrió Ujú. en el caso Penta, el caso CQM, que en definitiva no se sancionó prácticamente a nadie y se terminaron estas clases de ética que son vergonzosas, yo espero que este caso, dado el impacto y el alarma pública que ha tenido, marque un punto de inflexión. Yo creo que sería muy difícil y muy poco presentable que lo que se revele de los diálogos de Hermosilla o las operaciones ilegales en las que este participó termine con clases de ética o con penas que sean irrisorias. Yo creo que acá hay un desafío tanto para el Ministerio Público como también para los tribunales de, en definitiva, dar una señal también de independencia del poder económico. Yo creo que eso también es lo que se requiere. Si hablamos de independencia, entonces tengamos independencia del poder económico y que la ley se aplique a todos por igual. Si todos somos iguales ante la ley, pues bien, yo creo que este caso debería marcar esa diferencia, ese punto de inflexión y que se establezcan en definitiva sanciones que sean ejemplares. Yo creo que la gente vería muy mal que acá se terminara en acuerdos o en juicios que conduzcan a sanciones que sean poco creíbles o irrisorias. Quiero cambiar de tema, diputado Cuello. Estamos conversando con el diputado Luis Cuello, diputado del Partido Comunista por la región de Valparaíso. Diputado Cuello, el gobierno chileno ha criticado muy fuertemente la orden de arresto que presentó el gobierno de Nicolás Maduro en contra del candidato presidencial Edmundo González, y en un comunicado la Cancillería dice que rechaza cualquier forma de represión, esto es textual, en contra de opositores al régimen dictatorial de Maduro. A ver, primero, ¿qué le parece esta decisión del gobierno de Maduro respecto de Edmundo González y la respuesta de nuestro gobierno, el gobierno de Chile? Sí, bueno, lo primero es que, a ver, el problema venezolano, el conflicto venezolano es una crisis. Claramente se está viendo una crisis de un sistema político, una crisis social, donde nosotros hemos expresado una opinión y nuestra opinión se orienta en dos sentidos. Lo primero es que nosotros respetamos y más bien, que el presidente de la República es que conduce las relaciones exteriores y él define su política exterior. Eso al respecto no hay ninguna duda. Y en segundo lugar, también hemos dicho que adscribimos a lo que han planteado algunos gobiernos respecto de poder colaborar en la gestión de la crisis mediante el acceso a la información del resultado electoral desglosado, cuestión que no ha ocurrido hasta ahora, y también que esto sea sometido a un procedimiento de verificación imparcial con organismos independientes para poder, en definitiva, encontrar una salida a la crisis que sea democrática, que sea pacífica y que no implique una intervención, como por ejemplo esto de reconocer o dar por ganador a uno de los candidatos. Yo creo que eso sí no es el camino. Entonces, desde ese punto de vista, yo también creo que el tema venezolano, el conflicto venezolano, lo que respecta a nosotros, a los chilenos, a mi juicio está bastante agotado. Yo creo que en definitiva ya se marcaron las posiciones, todos a nosotros se nos consulta recurrentemente como diputados comunistas sobre lo que está pasando en Venezuela, pero eso es un problema sin duda de los venezolanos, pero hemos planteado nuestra posición, que es una posición en base a ciertos principios, el principio de no injerencia y también el principio de respeto de la voluntad soberana y por supuesto que esto requiere una salida que sea transparente, que sea pacífica y que sea democrática. Desde ese punto de vista, por supuesto que nosotros adscribimos a lo que han planteado gobiernos como el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil, del punto de vista de poder encontrar vías de colaboración. Lamentablemente eso Claro. hasta ahora no ha ocurrido. Ya, pero le quiero hacer la siguiente consulta. ¿Cómo se puede plantear que el principio de soberanía, respeto a la soberanía popular o sobre la decisión soberana de un pueblo, como es el caso del pueblo venezolano, cómo aplica ese principio si aquí todo indica que lo que se hizo, todo indica que aquí hubo fraude o que se ocultaron, ¿no es cierto?, las actas de escrutinio que no se han mostrado hasta el minuto y que se proclama ganador sin haber hecho ese mínimo acto de transparencia? Entonces, ¿hasta qué punto ese argumento es válido en una situación como la que se ha vivido en Venezuela, diputado? O sea, es válido justamente por lo que planteo, es decir, para que se respete la soberanía popular, el principio de no intervención, lo que se requiere, y así lo hemos planteado también como partido, es que se entregue el desglose de la información electoral, es decir, el desglose de las actas, puesto que han existido reparos fundados, y también que se permita un procedimiento de verificación imparcial de los resultados. Es decir, para respetar la soberanía hay que respetar el resultado y eso implica también una verificación
independientes. Y por lo tanto son es perfectamente compatible defender estos principios con los caminos que se han planteado como alternativas y caminos de solución, que pueden haber Claro, pero también. claramente esa soberanía ha sido, hasta ahora no ha sido respetada, porque es que eso no está mostrado y ya parece que no se va a mostrar esas actas de escrutinio y ese proceso de transparencia mínimo en cualquier proceso democrático de elecciones, ¿o no? Por cierto, hasta ahora eso no ha ocurrido y por eso Por que eso, este es un proceso en curso y yo esperaría que en realidad se acojan estos llamamientos que ha hecho la comunidad internacional y en particular los gobiernos que he mencionado respecto que el gobierno de Venezuela acceda también a encontrar un camino que sea democrático para poder salir de la crisis. O sea, claramente aquí estamos viendo, se está viviendo en Venezuela una crisis y eso requiere sin duda medidas que son extraordinarias como las que se han planteado. claro, usted dice que su partido respeta la decisión de que el presidente es, ¿no es cierto?, el que conduce, por supuesto, las relaciones internacionales, pero eso implica también aceptar, desde su punto de vista, y le pregunto a usted como Luis Cuello, no como diputado, o sea, no como necesariamente militante comunista, en atención a lo que ha dicho su partido, el hecho de que se califique a Venezuela como un régimen dictatorial, no solo por parte de la Cancillería, sino por parte del propio presidente Gabriel Boric. Es que mire, de verdad, y como, como diputado comunista no puedo, digamos, separar esa condición, y en mi opinión personal, yo creo que la discusión respecto de la calificación de un régimen político, en este caso, no es algo que contribuya al debate, pues puesto que si hacemos un debate abierto, que involucre todos los componentes que deben ser analizados, entonces, bueno, hagamos un debate amplio sobre el resto, qué pasa con el resto de América Latina. Y pensemos, por ejemplo, qué ocurre en Perú, donde tenemos una presidenta que es una presidenta de facto, que llegó a través de una operación política, donde hay un presidente que está preso, que carga con 50 muertos producto de la represión a las protestas. O pensemos, por ejemplo, qué pasa con los Estados Unidos. Es democrático un país que ha mantenido por casi 20 años un campo de concentración en Guantánamo, torturando a decenas de personas de forma cruel, según ha sido acreditado por distintos organismos de derechos humanos. Entonces, abramos el debate. Entonces, ciertamente a nosotros nos preocupa y como principio también defendemos la vigencia y el respeto de los derechos humanos en todas partes del mundo. Y eso incluye todos los países de América Latina. Ya, pero acuérdese que el propio presidente de su partido, Lautaro Carmona, decía que no tenía evidencia de que se estaban violando los derechos humanos en Venezuela cuando todos los organismos internacionales, partiendo por las Naciones Unidas, así lo acreditan. Justo, no la escuché bien, pero entendí Uy, la ¿qué pregunta. pasó? Ahí sí, perdón, que se le había cortado la comunicación, o sea, el sonido. De nuevo, su Sí, respuesta. sí, sí, mire, es decir, han existido informes de organismos internacionales de derechos humanos que han sido críticos y han planteado cuestionamientos a la situación en Venezuela en años anteriores y por lo tanto eso es algo que ha estado presente, no, es algo que no se puede obviar y por lo tanto yo insisto que como principio nosotros sí defendemos la vigencia y el respeto de los derechos humanos y esa obligación, Ya. bueno, pesa en primer lugar sobre los estados. Ya. No, lo que quería solamente aclarar, diputado Cuello, uno analiza cualquier sistema democrático en el mundo, incluso el más perfecto e imperfecto. Pero otra cosa es tener un sistema donde efectivamente no solo, o sea, un país, digo, como el caso de Venezuela, donde además de la crisis humanitaria, los poderes del Estado no son independientes, eso ya está absolutamente documentado, y donde además no se ha respetado una elección, o sea, no se ha respetado lo mínimo que es garantizar, ¿no es cierto?, que el proceso sea transparente. Pero mire, tendríamos que seguir discutiendo este tema y no, ya se nos acaba el tiempo. Solo para cerrar, y lo último que le pregunto, diputado Cuello, cambiando totalmente de tema, ¿qué le parece que en la última encuesta Pulso Ciudadano, nuevamente, y en este caso, en esta encuesta en particular, la presidenta Bachelet está ahora casi llegando a los 20 puntos con respecto a Evelyn Matei con 26? ¿Cree usted que esa es una conversación que hay que dar de todas maneras en términos de la viabilidad que tiene Michelle Bachelet para convertirse o no, aunque ella ha dicho que no va a ser candidata, pero sí ver la figura de Bachelet en esa perspectiva, la perspectiva presidencial? A ver, la presidenta Bachelet es un liderazgo que tiene una enorme legitimidad en la gente, que además yo rescato el actuar de Michelle Bachelet de hoy, puesto que ella siempre está contribuyendo a la unidad
del oficialismo, la unidad de la izquierda, de la centroizquierda, y esa es una virtud en tiempos en que a veces hay muchas tentaciones por marcar las diferencias antes que los objetivos comunes. Al contrario, Michelle Bachelet siempre se ha planteado desde el punto de vista de poder congregar, de poder articular a las fuerzas que promovemos un cambio social, que queremos la justicia social. Desde ese punto de vista es un liderazgo que siempre tiene mucha proyección. Ya, pero ¿le gusta a usted la idea de proyectarla? Bueno, yo creo que esa es una discusión que está abierta. Hay también otros liderazgos que son muy interesantes, pero sin duda que la presidenta Michelle Bachelet hoy día cumple un papel importante en la política y desde luego que su proyección es algo que deberíamos también discutir junto con el resto de las fuerzas políticas. Pero yo veo con muy buenos ojos que en definitiva esté apareciendo en las encuestas, puesto que ratifica que hay un respaldo popular que se mantiene en el tiempo y que tiene buenas razones para mantenerse. Ya, diputado, ahora sí que lo dejo, diputado del Partido Comunista por la región de Valparaíso, Luis Cuello, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Que esté Hasta bien. luego. Adiós. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.